Hola, ¿qué tal? En este vídeo configuraremos el controlador de animación de los enemigos y completaremos el Game Manager. Vamos a empezar con el controlador de animación de los enemigos. Para ello nos vamos a la carpeta Animations, Animator Controllers y vamos a hacer doble clic en Enemy 1. En Enemy 2 no nos valdría ya que Enemy 2 es un Override Animator Controller. Y bueno, pues doble clic sobre Enemy 1 y se abrirá el panel Animator. Y este es muy sencillo y vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con el jugador. Vamos a hacer que pase del estado Idle a Attack y del estado Attack a Idle. Para pasar de Idle a Attack vamos a añadir un parámetro que va a ser de tipo Trigger y vamos a llamarlo Enemy Attack. Ahora ya tenemos que configurar la transición de Idle a Attack. Vamos a quitar HasExitTime ya que queremos que solo haga la transición cuando se cumpla la condición que vamos a añadir aquí, que sea que se active el trigger Enemy Attack. Vamos a abrir los settings y vamos a indicar que no queremos ninguna duración durante la transición de este estado a este otro. Vamos a poner 0. Y ya con esto tendríamos esta transición. Vamos a hacer la otra, de pasar de Attack a Idle. En este caso vamos a dejar activo el HasExitTime, ya que queremos que en cuanto se reproduzca la animación de Enemy Attack, pase automáticamente otra vez a Idle. Por eso la tenemos activa. ¿Cuándo queremos que termine que pase al estado Idle? Cuando termine de reproducirse el total de la animación. Por eso ponemos 1. Y ya la duración de la transición, como antes, vamos a poner 0. Y ya con esto tendríamos hecho el animator del enemigo. Vamos a probarlo. Inicio la ejecución. Voy a poner el animator aquí abajo para poder ver la escena. Ahora voy a seleccionar al enemigo. Es importante tenerlo seleccionado para que el animator muestre el estado del objeto que está seleccionado, en este caso del enemigo. Cada vez que active Enemy Attack, aquí veremos cómo se activa la transición. Pasa directamente y se activa Enemy Attack. Y cuando haga la animación de Attack, vuelve a Enemy Idle. Y aquí veremos la animación. Lo activo. ¿Veis? Se ve rápidamente que se hace la animación y vuelve. Y también que se ve la animación del enemigo atacando. Y bueno, ya esto está probado. Ahora vamos a detener la ejecución, poner el animator donde estaba o cerrarlo, que ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a abrir el script Game Manager para terminarlo. Ya que ahora Game Manager de lo que se va a encargar va a ser de ir moviendo los enemigos por turno. Así que abrimos Game Manager y vamos a añadir unas cuantas variables. La primera, pública, de tipo float, que va a representar la espera que tendrá que hacer el Game Manager entre movimiento y movimiento, es decir, lo que dura un turno. Lo vamos a llamar turn delay y vamos a ponerlo 0.1, que es una décima de segundo, que casualmente es lo que tarda un objeto en moverse. Estábamos con el Game Manager. Lo siguiente va a ser definir como privada, las privadas aquí abajo, una lista de enemigos. Y la vamos a llamar enemies. Si lo escribo bien, enemies. Y la vamos a inicializar con el new list de enemy. También podríamos asignarle el valor aquí en el awake,
Pero bueno, si se puede poner aquí, pues ya está puesto. Importante, para que funcione list, tenemos que tener añadido en el código un arriba del todo using system.collections.generic. Si esto no está, tendremos un error a la hora de utilizar esta clase. Por eso hay que añadirla. Lo siguiente, falta una variable privada que nos sirva para saber si los enemigos están moviéndose o no. Para saber si se están moviendo o no, usamos el tipo bool enemies moving. Bueno, ya le asignaremos un valor. Inicialmente, si no ponemos nada, se supone que se inicializa a falso. Lo primero, en init game, esto se va a llamar cada vez que queramos crear una escena, un nivel en la pantalla. Así que nos va a venir bien para, antes de crear el nivel, vaciar la lista de enemigos en caso de que tuviera algún contenido. Así que en init game la primera instrucción que vamos a hacer va a ser la lista de enemigos .clear, de vaciar o limpiar o como sea. La cosa es que la lista se quede vacía. Y ahora vamos a programar una corrutina que se va a encargar de ir moviendo los enemigos por turnos. Primero, si hubiera 3 enemigos, pues primero mueve el primer enemigo, se espera a que haga el movimiento, mueve el segundo, se espera a que haga el movimiento, mueve el tercero. Eso es lo que va a hacer la corrutina. Entonces vamos a definirla y enumerator move enemies. Y vamos a empezar a programarla. Lo primero que tenemos que hacer en esta corrutina va a ser activar la variable enemies moving, ya que a partir de ahora vamos a suponer que los enemigos van a estar moviéndose. Y ahora, antes de que se me olvide, voy a poner al final enemies moving a falso. Y ya todo el código que hagamos será aquí dentro. Lo primero que haremos en esta corrutina va a ser esperar el tiempo que tenga esta variable. Porque recordad que este método, bueno, esta corrutina se iniciará nada más que el jugador se mueva. Y claro, pues hay que esperar ese tiempo que está el jugador moviéndose. Entonces, para esperar cierto tiempo, vamos a usar un yield return, a ver si lo escribo bien, new wait for seconds. Y dentro vamos a poner el turn delay. Vamos a hacer una cosa. Si enemigos, la lista de enemigos .count, si no tiene ningún enemigo, vamos a hacer que espere otra vez el mismo tiempo. Ya que si no, pues en el primer nivel, que no habrá enemigos, moveremos e inmediatamente, en cuanto el personaje llegue a la casilla, se podrá volver a mover. Con esto lo que hacemos es que una vez termine la animación de moverse del personaje, del jugador, se espere este tiempo antes de que pueda responder a otro movimiento. Y ya pues vamos a recorrer uno a uno la lista de enemigos y vamos a ir diciéndole por turnos que se muevan. For int i igual a 0, mientras i sea menor que el total de enemigos, pues accedemos a la lista .count y ya y más. Y ya dentro pues accedemos al enemigo, enemies, del enemigo que estamos visitando actualmente, que es el que nos diga la variable i, y le decimos que se mueva, move enemy. Y ya después de moverse vamos a esperar a que termine de moverse.
Eso sí, aquí vamos a acceder. Bueno, básicamente es el mismo tiempo que tenemos aquí, es el mismo que tenemos en Moving Object, Move Time. Pero vamos a coger este valor del enemigo, ya que tenemos acceso al mismo. Tenemos acceso a ese enemigo, enemies.movetime. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos... no. Ya con esto terminamos de mover todos los enemigos y ya en cuanto termina de moverse todos los enemigos, pues vamos a activar la casilla de que es el turno del jugador. Player's turn. Claro, al ser ya el turno del jugador, al activarse esta variable, el jugador en su update, pues si no es su turno, sale. Pero cuando sea su turno, porque lo acabamos de activar después de mover todos los enemigos, entonces ya en su update siempre estará mirando a ver si se pulsa alguna tecla para moverlo. Entonces por eso, cuando terminamos de mover, estoy en Game Manager, de mover todos los enemigos, activamos que es el turno del jugador. Y ya evidentemente han terminado de moverse los enemigos, desactivamos la variable enemies moving. Y bueno, con esto tenemos lo que es la corrutina terminada. Ahora tendremos que llamarla desde algún sitio. Y eso lo vamos a hacer desde el update. ¿Cuándo tenemos que iniciar la corrutina move enemies? Pues cuando no sea el turno del jugador y cuando los enemigos no se estuvieran moviendo ya. Pues lo que vamos a hacer va a ser, si es el turno del jugador, aquí la primera línea del update, si es el turno del jugador o los enemigos se están moviendo, vamos a salir de la ejecución del método. Para que ya aquí, debajo, que hagamos aquí, solo se ejecute si esto es falso y esto es falso. Ya que si esto es verdadero o esto es verdadero, justo aquí va a terminar la ejecución y esto no se ejecutaría. Entonces vamos a iniciar la corrutina. Start corrutina. Que esto lo podríamos haber hecho así. Si no player's turn y no enemies moving, pues entonces iniciamos la corrutina. Es decir, si no es el turno del jugador y tampoco es el turno de los enemigos. Cada uno que lo haga como quiera, el funcionamiento va a ser el mismo. Yo lo voy a dejar así que queda mucho más claro. Es decir, en el update, antes de hacer nada, miro, ¿es el turno del jugador o los enemigos se están moviendo? Si sí, pues entonces no hago nada, porque no interesa si es el turno del jugador o los enemigos se están moviendo, no interesa iniciar la corrutina move enemies. Si no, pues sí, la iniciamos porque no será el turno del jugador y los enemigos no se estarán moviendo. Y con esto tenemos terminado el Game Manager. Bueno, no, nos falta una cosa. Claro, estamos usando la lista de enemigos, pero en ningún sitio estamos añadiendo los enemigos a la lista. Podríamos en algún método que indique cuando se inicia lo que es la escena, que buscara a todos los enemigos y los metiera a la lista. Pero vamos a hacerlo al revés. Los enemigos van a ser los que se metan automáticamente en la lista cuando estos se crean. Y para que se pongan automáticamente en la lista vamos a tener que hacer un método
para que los enemigos puedan usarlo. Así que vamos a definir un método void que se llame add enemy to list y pues se pase el mismo como parámetro. De forma que cada enemigo llamará este método y se pasará su referencia por aquí. Y nosotros aquí en Game Manager lo único que tenemos que hacer es añadir este enemigo a la lista. Pues enemies.add enemy. A ver si lo digo bien. Claro, tenemos este método. Ahora hace falta que los enemigos lo llamen y se añadan ellos mismos. Voy a guardar con control S y nos vamos a enemy. ¿Cuándo se van a añadir a la lista? Pues cuando los enemigos son creados. Aquí, por ejemplo, en el start viene bien. Pues aquí al principio accedemos al Game Manager, que como era un singleton, podemos poner GameManager.instance. Y ahora accedemos al método addEnemyToList para que el Game Manager lo añada y nos pasamos a nosotros, es decir, al componente enemy, la referencia a la instancia de enemy como parámetro. Para eso usamos this. This es como una especie de variable que siempre apunta a la instancia del objeto de la clase en donde se está usando. Es básicamente como decir, añadir el enemy a la lista. Y al poner this, pues se pasa la referencia al componente en el cual se esté ejecutando este código, al componente enemy. Y de esta forma, cada enemigo, por su cuenta, cuando se inicia, se va a añadir él mismo a la lista. Y ahora ya solo nos queda activar el trigger del animator del enemigo para que así se active la animación de atacar. ¿Y cuándo el enemigo ataca? Pues cuando le quitamos los puntos de comida al jugador. Así que o antes o después vamos a activar el trigger animator.setTrigger y le vamos a llamar pues con el nombre con el que lo hemos puesto en su animator. Enemy Attack. Y bueno, con esto ya tenemos el script enemigo terminado. Vamos a guardar, nos aseguramos de que guardamos los cambios en todos los scripts y vamos a añadir el script enemigo a los prefabs de los enemigos. Pues vamos a prefabs, seleccionamos enemigo 1 y enemigo 2 y le añadimos el script enemigo. De forma que se añade a los dos. Luego también el blocking layer lo vamos a poner también para los dos, que va a ser blocking layer. Recordad que esto lo utilizábamos a la hora de mover el objeto a los enemigos para mirar a ver si había algún objeto que perteneciera a esta capa en la posición en donde íbamos a movernos. Y si lo había, pues entonces no se movía el enemigo. Y ahora para el daño vamos a hacerlo individual, para que cada enemigo dañe más o dañe menos. Vamos a ir a los prefabs y el primer enemigo vamos a hacer que tenga daño 10. Bueno, que quite 10 puntos de comida. Y el enemigo 2 vamos a hacer que quite 20. El enemigo 1, 10. El enemigo 2, 20. Y ya tenemos todo montado. Ya solo nos falta iniciar la ejecución. Y aquí tenemos lo que es la escena, nuestro personaje que podemos mover. También podemos coger comida. Además de coger comida, podemos romper los muros. Fijaos que el muro que está ahora a la derecha, al intentar moverme hacia él, lo va a golpear y va a cambiar su sprite. Pero el muro es un poco destruido. Y ya en cuanto le dé 4 golpes, se destruye. El enemigo se mueve hacia arriba y hacia abajo en la vertical cuando
coincide en la vertical con el personaje y cuando no, se mueve en la horizontal. Fijaos que se mueve cada 2 movimientos, que es como lo hemos programado. Y ya no voy a entrar a la salida porque esa parte todavía no la tenemos terminada y si entrara nos aparecería un error. Así que yo prefiero no entrar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya en el siguiente vídeo haremos eso. Haremos que podamos pasar de una escena a la siguiente, siendo el nivel cada vez más grande. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así. Además, vamos a añadir los elementos de la interfaz gráfica de usuario, como por ejemplo el marcador que indica el total de comida que tiene el jugador.